Es domingo, finales de julio. El levante sopla tibio sobre los tejados encalados de mi barrio en Cádiz, y trae ese olor a sal que se pega al pelo como si fueran manos invisibles. La luz cae oblicua, dorada, lenta, parece que el sol, gaditano viejo, no quiere despedirse del todo. Me llamo Teresa, tengo 18 recién cumplidos y un cuaderno lleno de planes que aún no sé si son míos. Estoy en la ventana, descalza, con las alpargatas de esparto en la mano y mis shorts vaqueros favoritos, demasiado cortos desde hace 3 veranos, demasiado tercos como para tirarlos. Llevo una blusa de lino crudo, sin mangas, heredada de mi madre María y ajustada por mí con 4 puntadas torcidas, se pega a mi piel como una promesa. En la muñeca tintinea una pulsera de conchas, recuerdo de la playa de la Caleta. Acabo de volver del puerto de Santa María, de pasar una semana con mi abuela Carmen, misa de 8, rosario en el bolsillo de la bata y una fe que huele a colonia nenuco. Tere, dice, ignorando que ya no soy Tere, los hombres son como el fino, entran fresquitos y se te suben sin avisar. Lo dice sonriendo, pero sus ojos de sal saben medir tormentas. Yo vuelvo a casa con el traqueteo del media distancia todavía en el cuerpo y un cosquilleo en los hombros que no se quita ni con ducha fría. En el patio, bajo la parra, Rafa enjabona su SEAT 127 rojo. No es el esposo de mi madre, aunque viven juntos desde hace 3 años. A veces es mecánico, otras electricista, siempre hombre de silencios. Brazos tostados, pequeñas cicatrices que cuentan oficios, camiseta blanca pegada a la espalda por el agua. Tiene esa forma de mirar sin mirar, como los que han aprendido a entender antes que a hablar. Si esto fuera cine, sería un plano medio en blanco y negro con el sonido del agua cayendo sobre baldosas hidráulicas. ¿Me ve? No mucho, lo justo. ¿Has vuelto con carácter, Teresa?, dice, y no deja de estrujar la esponja. La comisura de su boca se dobla apenas, como si le costara recordar cómo se sonreía. ¿Y tú con el mismo coche?, respondo, apoyándome en el marco de la puerta. No busco ingenio, busco un hilo. El chorro resbala por su antebrazo y desaparece en el borde de un cinturón de cuero gastado. Yo noto un clic pequeño por dentro, como cuando el viento abre una puerta que creías cerrada. Mamá está en la cocina, canturreando una copla vieja mientras corta pimiento para la tortilla. Confía en Rafa como se confía en la brisa que siempre vuelve. Confía en mí porque ve 18 y una carpeta llena de matrículas, cuando lo que soy ahora es una caja de cerillas junto a un brasero. No hago nada. O eso digo. En realidad, todo ha empezado ya, el silencio nuevo, la forma en que coloco el pelo detrás de la oreja, mi paso lento por el patio para no hacer ruido, o para hacer el justo. Esa noche, mamá se toma una manzanilla, suspira que le duele la cabeza y se acuesta temprano. Me quedo en la cocina con una camiseta larga que me llega a medio muslo y, debajo, unos shorts finísimos que apenas existen. No me visto, para nadie, pero el cuerpo, caprichoso, hace sus propias leyes. Abro la nevera y la luz azul me dibuja las piernas. Escucho la cerradura del patio, clic. Pasos tranquilos. El rumor breve de un mechero. La radio del cuartillo deja escapar un pasodoble bajito. Muy tarde para andar con ese pintaíto, gruñe Rafa, pero su voz llega más abajo, templada, como cuerda de guitarra recién afinada. Y usted, muy despierto para no tener motivo, respondo sin girarme. Cuando lo hago, está apoyado en el quicio, el torso húmedo, una toalla alrededor del cuello, el cabello oscuro peinado por los dedos. Tiene esa forma de pedir permiso con los ojos que, en realidad, no pide nada. Le tiendo un vaso de agua fría. Lo toma rozándome apenas los dedos, un roce tan pequeño que podría ser accidente, y sin embargo el aire se espesa como si alguien hubiera cerrado la ventana. «Has cambiado, Teresa», dice, y bebe. La nuez le sube y baja como si marcara un compás. «Y usted no», contesto. La distancia entre los dos podría medirse con una aceituna. Da un paso atrás y corta el plano. «Buenas noches».
Se marcha. Yo me quedo con el vaso en la mano y el corazón correteando por las paredes como un gato sobre los tejados. No nos tocamos, pero cruzamos algo que no sé nombrar. A la mañana siguiente desayunamos los tres. Mi madre habla del turno en el hospital y de una compañera que se casa por segunda vez. Rafa remueve el café con una paciencia aprendida. Yo observo sus manos grandes, cómo sujetan la taza, cómo dejan la cucharilla, y me sorprende recordar exactamente el peso de ese vaso de anoche. El mundo, igual, las capas, distintas. El viernes me voy a Sevilla a ver a tu tía, anuncia mamá. Vuelvo el domingo por la noche. Riega las plantas, no salgas tarde y, si pasa algo, confía en Rafa. Vale, mamá, digo, y la sonrisa me sale dócil, como siempre. Por dentro, algo quiere decir, no te vayas. Por fuera, el Levante abre la puerta y la cierra. Y la casa, al cerrarse, suena a teatro antes de la escena importante. Camino por el pasillo, fresco aún, con calcetines blancos de volantito que me hacen gracia, sí, a mi edad, sí, con descaro, y una camiseta grande que me tragué de un mercadillo de verano. El espejo del baño me devuelve una cara que no termino de reconocer, sigo siendo yo, pero hay algo en la mirada que no cabe en el álbum familiar. Dejo la puerta entornada. No sé si es casualidad. El agua corre, el vapor empaña el cristal. Crack, una tabla vieja protesta en el pasillo. El sifón vuelve a gotear, dice Rafa desde la puerta, como quien da el parte del tiempo. ¿Y siempre arregla las fugas en boxers? Pregunto, asomando solo la cabeza. Se queda quieto. Es un silencio limpio, sin amenaza. Mira un momento hacia abajo y vuelve a subirme los ojos, serio, como si contara hasta 10. No empieces. ¿Y si no he empezado? Retrocede un palmo. ¿Quieres que todo esto estalle? Salgo con la toalla, el pelo chorreando, dejando un caminito de gotas pequeñísimas por el suelo hidráulico. Paso a su lado despacio, con ese cuidado que uno pone para no derramar el vaso, o para que tiemble un poco. Él no se mueve. Yo tampoco. Y, sin embargo, algo se ha movido. Comemos en el patio, pan de obispo, tomate, un poco de melva canutera con aceite verde. El verano sabe a eso y a siesta. Las manos se rozan una vez cuando yo alcanzo la sal y él retira el plato. Si lo viera desde fuera, juraría que es un accidente. Desde dentro, sé que es un ensayo general. Eres la hija de María, dice de pronto, sin mirarme. Soy Teresa, respondo. Y tengo 18. No lo digo como desafío, sino como quien coloca una vela para que no se apague. Él se levanta, da 2 pasos, se para a 1 centímetro. Si me miras así otra vez, ¿qué? Pregunto, aunque mi voz también tiembla un poco. Perderás el control. Deja la frase en el aire y se va al cuartillo, donde el olor a gasolina limpia las emociones como un trapo. Yo me quedo con el vaso entre las manos y apoyo los labios en el borde que rozó hace un rato. Es un gesto tonto, lo sé, también sé que algunas tonterías sostienen puentes invisibles. Esa noche duermo a medias. Oigo sus pasos por el pasillo, el golpe leve de la puerta de la azotea, el humo del cigarro que se cuela por la claraboya como un hilo. Me pregunto si soy yo la que camina por su cabeza o si solo es el calor. En Cádiz, el verano convierte los dormitorios en barcos, crujen, respiran, se balancean. Amanece con el cielo limpio. Me pongo un vestido de algodón claro que apenas agarra los hombros, no hace falta nada debajo, el calor no perdona, me recojo el pelo en una coleta torcida y ato al tobillo una cinta azul. Paso por el porche sin ruido. La mirada de Rafa es una cerilla que no llega a encender, pero se queda caliente. ¿Buscas problemas, Teresa? Pregunta. A lo mejor busco a alguien que no les tenga miedo, respondo. Sonríe con los ojos, solo un segundo.
Después vuelve a la bisagra del cobertizo, a su llave fija, a ese idioma que es suyo. Yo me tumbo un rato en la hamaca con un libro que no leo, me dedico a escuchar los sonidos del patio, a contar cuántas veces canta un mirlo, a aprender el ritmo de una espera. Al caer la tarde, el calor aprieta. El garaje huele a metal y a sombra. Salgo de la ducha con una toalla larga que me envuelve hasta las rodillas y unos calcetines finos de algodón, capricho, costumbre, pequeño amuleto. Rafa está en la cocina, enciende la radio y una copla bajita llena el azulejo. Estás goteando el suelo, dice, sin mirarme. ¿Y qué va a hacer al respecto? Pregunto, como quien deja una ficha sobre la mesa. Se acerca. No tira de la toalla. Atrapa un mechón de mi pelo y lo escurre con 2 dedos, despacio, sin prisa, con una concentración que me deja quieta. Lo deja caer sobre mi hombro y respira hondo. No sabes en qué te metes. Sí lo sé, respondo. Y por eso estoy aquí. Se aparta. No hay redoble. No hay beso. Hay una puerta que se cierra y un latido que tarda en volver a su sitio. A la mañana siguiente, con las persianas aún a medio bajar, anuncia que se va a Jerez a echar una mano en un taller. Nos vendrá bien aire, dice. Yo asiento. Por dentro, una cuerda se tensa como las de la guitarra de mi abuelo. Vuelve tarde, cuando el cielo ya es morado. Yo estoy sentada en el alféizar con una camisa larga y medias claras que compré en un puesto del paseo marítimo, un detalle que me hace sentir más mía, una armadura suave. Rafa se acerca, toma mi pie con cuidado, mira la transparencia del tejido como si fuera agua, y con el pulgar recorre el talón en un gesto tan inocente que, sin embargo, me ordena la respiración. Esto es importante, nada explícito, solo un trazo fino. ¿Sabías que volvería? Pregunta. Sabía que no eres tan duro como pareces, respondo. Apoya su frente en la mía. El mundo se calla un instante. Si doy un paso más, todo cambia. Ya cambió, susurro. No ocurre nada de película. No debe ocurrir, YouTube no quiere fuegos artificiales y yo tampoco. Ocurre lo suficiente, el respeto tenso, la promesa que no se dice, la certeza de que mañana tendrá otra forma. Queda un día para que mamá vuelva de Sevilla. La casa se vuelve más silenciosa, como si contuviera el aliento. Yo elijo una bata ligera de gasa, lencería de algodón blanco, cómoda, limpia, sin estridencias, y unos calcetines altos que me llegan por debajo de la rodilla. Me miro en el espejo y veo a una chica que intenta sentirse guapa sin pedir permiso. Bajo al garaje. Rafa ordena cajas de herramientas, tornillos, latas de aceite. Me siento en la mesa de trabajo y balanceo la pierna, la pulsera de concha suena como una campanilla. Hace fresco aquí, miento. ¿Qué quieres, Teresa? Pregunta al fin, directo. Que dejes de hacerte el valiente. Me toma la muñeca. Le tiembla apenas la mano. Sus dedos suben por el borde del calcetín, tocan piel un segundo y se detienen. No hay prisa, no hay escena. Solo un punto luminoso en un mapa. Si cruzamos esa raya. Por dentro ya la cruzamos, digo. Por fuera, iremos con cuidado. Se inclina y roza mi sien con los labios. No es un beso en el sentido que esperaría cualquiera, es un sello discreto, una decisión pequeña que, sin embargo, pesa. Nos quedamos un momento escuchando la radio del vecino, que canta un estribillo de verano. Después cada cual vuelve a su sitio, pero el sitio ya no es el mismo. Esa noche cocinamos crema fría, pan tostado, uvas. Todo está medido para que las manos no tropiecen. Aún así, hay un eléctrico leve en el aire, como cuando tocas una barandilla y notas un chispazo muy pequeño. El reloj de la pared suena más alto que nunca. Duermo con la ventana abierta y el ruido del mar entrando a pasitos.
No sé cómo acabará esto. Sé, en cambio, que ya ha empezado. El viernes por la tarde la estación de Cádiz estaba llena de viajeros con maletas pequeñas y abanicos en la mano. Mi madre subió al tren hacia Sevilla para visitar a mi tía. Antes de irse me abrazó fuerte, con ese olor a colonia de limón que siempre lleva, y me repitió: Teresa, riega las plantas, no te acuestes tarde y, si pasa algo, confía en Rafa. Asentí como hija obediente, pero por dentro algo se me apretaba. Cuando la puerta de la casa se cerró detrás de ella, el silencio cambió de tono. La casa ya no sonaba igual, las paredes parecían escuchar, el aire era más denso, como si alguien hubiese apagado una radio invisible. Caminé por el pasillo descalza, sintiendo el frío del suelo hidráulico en mis plantas. Llevaba una camiseta enorme que me quedaba a medio muslo y unos calcetines blancos de volantito que parecían de niña. Esa mezcla me hacía reír por dentro, pero también me hacía sentir distinta, como si jugara a un disfraz secreto. En la azotea estaba Rafa. Llevaba una camisa entreabierta y un cigarro colgando de los dedos. El humo subía en espiral, lento, como si pensara por él. ¿Qué harás hoy?, preguntó sin volverse. Empezar con una ducha, contesté. Dejé la puerta del baño entornada. No sé si fue casualidad o un gesto que esperaba ser visto. El agua resbalaba por mis hombros y empañaba el espejo. Entonces escuché sus pasos, firmes, seguros, como quien entra en su propio territorio. El sifón vuelve a gotear, dijo desde la entrada. ¿Y siempre arreglas fugas en boxers?, respondí asomando solo la cabeza tras el cristal. Hubo un silencio que duró más que cualquier respuesta. Su mirada bajó un instante, volvió a subir. Se aclaró la voz. No empieces. ¿Y si ya no es un principio?, susurré. Retrocedió un palmo. Ese palmo fue todo un muro. Salí envuelta en una toalla grande, con el pelo húmedo pegado al cuello. Pasé junto a él despacio, dejando que el aire se hiciera más espeso. Él no me tocó. Yo tampoco. Pero lo invisible ya nos había tocado a los dos. Esa noche cenamos en el patio, pan, tomate triturado y un poco de queso curado que quedaba en la nevera. No había nada especial en el menú, pero la tensión daba sabor a cada bocado. Las manos se rozaban más veces de lo normal al pasar los platos. Él apartaba la vista, yo fingía sonreír. «Eres la hija de María», dijo Rafa de repente. Su voz sonaba como una piedra lanzada al agua. «Soy Teresa», respondí. «Y tengo 18». No lo dije para provocar, sino como quien declara un hecho, algo que no puede cambiar. Él se levantó, se inclinó sobre la mesa y quedó a 1 centímetro de mí. «Si me miras así otra vez, ¿qué?», pregunté, aunque mi voz tembló. «Perderás el control». Me quedé inmóvil. Después se marchó al garaje, y yo me quedé sola con el vaso en la mano, acercando mis labios al borde donde había estado suya. Era un gesto pequeño, pero para mí era un incendio. Dormí a medias, si es que dormí. Escuchaba sus pasos por el pasillo, el crujido de la madera, el golpe suave de la puerta de la azotea. Oía el chisporroteo del mechero y olía el humo del cigarrillo. Me parecía que la casa entera se había convertido en un cuerpo y nosotros éramos sus latidos. Al amanecer, me puse un vestido de algodón blanco, ligero, que se deslizaba por mis hombros y dejaba entrar el aire cálido de la mañana. En el tobillo me até una cinta azul que guardaba de un verano en la feria. Pasé junto a él en el porche. «¿Buscas problemas, Teresa?», preguntó con voz ronca. «Tal vez busco a alguien que no les tenga miedo», contesté. En sus ojos brilló un destello breve, como chispa en un cable eléctrico, que desapareció enseguida. Volvió a clavar la mirada en las bisagras que estaba arreglando, como si nada. El calor del sábado aplastaba. Me tumbé en la hamaca con un libro abierto que no leí.
Rafa trabajaba en el cobertizo, sudando en silencio. El tiempo parecía estirarse como goma. Al caer la tarde, me duché y salí envuelta en una toalla larga. Me puse calcetines finos de algodón, un detalle que me hacía sentir frágil y fuerte a la vez. Él estaba en la cocina, fumando junto a la radio. Una copla vieja sonaba bajito. «Estás mojando el suelo», dijo sin mirarme. «¿Y qué vas a hacer al respecto?», pregunté con media sonrisa. Se acercó. No tocó la toalla, sino un mechón de mi pelo. Lo deslizó entre sus dedos, apretándolo como si quisiera memorizarlo. «No sabes en qué te metes». «Sí lo sé», dije. «Y por eso sigo aquí». Me miró un segundo más y se marchó. Yo me quedé en la cocina, con el corazón golpeando como tambor de carnaval. La mañana siguiente anunció que se iba a Jerez a ayudar a un amigo en el taller. «Nos vendrá bien aire», dijo. No contesté. Fingí indiferencia, pero por dentro me sentí vacía. Volvió tarde, cuando el cielo ya era violeta. Yo estaba sentada en el alféizar con una camisa larga y unas medias claras. Me había puesto así solo por sentirme bonita. Se acercó, tomó mi pie con cuidado y pasó el pulgar por el talón, como quien pulsa una cuerda. ¿Sabías que volvería? Sabía que no eres tan duro como pareces. Apoyó su frente en la mía. Si doy un paso más, todo cambia. Ya cambió, susurré. No pasó nada más. No un beso, no un abrazo. Solo la certeza de que lo invisible ya estaba hecho. Quedaba un día para que mamá volviera. La casa entera parecía contener la respiración, como si esperara la tormenta. Era domingo y el calor caía sobre Cádiz como un manto espeso. Mamá regresaría esa misma noche, y yo lo sentía en cada rincón de la casa. Quedaban solo unas horas y todo parecía dispuesto para un desenlace que no sabíamos nombrar. Desayunamos juntos, Rafa y yo, en un silencio que pesaba más que cualquier palabra. Él tomó café sin azúcar, mirando las manos. Yo jugueteaba con la pulsera de conchas que tintineaba suave en mi muñeca. Parecíamos dos desconocidos atrapados en un teatro vacío, esperando a que se levantara el telón. Después del desayuno, subí a mi habitación. Me miré en el espejo largo que estaba junto al armario. Llevaba un vestido ligero, de algodón celeste, que dejaba los hombros descubiertos. Lo elegí porque parecía inocente, pero al mismo tiempo era casi transparente bajo la luz. Me recogí el pelo en una coleta alta, dejando algunos mechones caer por la frente. En los pies, unos calcetines hasta la mitad del muslo, blancos, con un borde sencillo. Me miré un rato largo, preguntándome si aquello era una especie de juego peligroso o si, de verdad, me estaba vistiendo para que él lo notara. Salí al pasillo y encontré a Rafa en el balcón. Tenía la camisa abierta, el pecho brillante por el calor, y un cigarro a medio apagar. El viento de levante agitaba las cortinas. ¿Vas a estar mucho tiempo así?, preguntó, sin mirarme. ¿Así cómo?, repliqué, provocando sin darte cuenta. No supe si reírme o enfadarme. Opté por caminar hasta la cocina, con pasos lentos, sabiendo que sus ojos me seguían. Preparé un vaso de agua fría y lo dejé en la mesa, como si fuera una invitación muda. Se acercó. Tomó el vaso. Nuestros dedos se rozaron apenas, pero ese roce era suficiente para hacerme temblar. El día avanzó lento. Por la tarde, me tumbé en la hamaca del patio. El sol golpeaba las paredes blancas y las hacía brillar. Leía un libro que no entendía. Las letras se convertían en ruido. Rafa estaba en el cobertizo, martillando algo. De vez en cuando lo miraba de reojo, el sudor le corría por la frente, la camiseta pegada al cuerpo. El sonido del martillo marcaba el ritmo de una espera insoportable. Cuando el sol empezó a caer, subí a darme una ducha.
Dejé la puerta entornada de nuevo, aunque esta vez más que un gesto fue una confesión silenciosa. El agua recorría mi cuerpo y se llevaba consigo la ansiedad del día. Escuché otra vez sus pasos, su sombra en el marco de la puerta. No dijo nada esta vez. Se quedó quieto, como si respirara mi mismo aire. Yo tampoco hablé. Solo dejé que el agua siguiera cayendo, imaginando que era otra forma de contacto. Salí envuelta en una toalla, el cabello goteando, y caminé despacio por el pasillo. Rafa estaba en la cocina, con una copa de vino tinto en la mano. Había puesto la radio en voz baja, sonaba un bolero antiguo. Me acerqué a la nevera, fingiendo buscar algo. Él se giró y me sostuvo la mirada. Mañana todo volverá a ser como antes, dijo. ¿De verdad lo crees? Pregunté. No contestó. Dio un sorbo al vino, apoyó la copa en la mesa y salió al balcón. Yo me quedé allí, con las piernas temblando, con la sensación de que el tiempo se escurría como arena entre los dedos. La noche llegó con su peso. El reloj del salón marcaba cada minuto como un golpe. Faltaban pocas horas para que mamá regresara en el tren de Sevilla. Me senté en el alféizar de la ventana de mi cuarto, con una camisa larga de dormir y las medias claras que había usado otras veces. Era un gesto que me hacía sentir segura, aunque también vulnerable. La brisa nocturna entraba despacio, trayendo olor a mar. Escuché la puerta del garaje. Rafa entró sin avisar. Subió las escaleras y apareció en el marco de mi habitación. No dijo nada. Se quedó mirándome. Yo tampoco hablé. Nuestras respiraciones llenaban el espacio. Caminó despacio hasta mí, se agachó y tomó mi pie entre sus manos, con la misma delicadeza de días atrás. Recorrió con el pulgar el borde de la media, como si quisiera asegurarse de que estaba ahí. Levanté la mirada. ¿Sabes que si cruzamos esta línea, no habrá vuelta? Susurró. Ya no la hay, contesté. Se inclinó un poco más, apoyó la frente en la mía. Su respiración era tibia, rápida. El reloj del salón seguía marcando, insistente. Nos quedamos así, quietos, como si el mundo se hubiera detenido justo antes del abismo. No hubo beso, no hubo palabra final. Hubo algo más peligroso, la certeza de que, cuando la puerta se abriera y mamá entrara, todo estaría a punto de explotar. La tarde del domingo avanzaba lenta, como si el reloj quisiera alargar cada minuto. El calor no bajaba ni con el viento de levante, y las paredes encaladas de la casa parecían guardar secretos que ya no podían sostener. Yo llevaba una bata ligera de gasa encima de un conjunto sencillo de algodón. No era un atuendo pensado para mostrar, pero sabía que cada detalle se volvía un lenguaje. Mis calcetines altos, blancos, marcaban un contraste que me hacía sentir frágil y, al mismo tiempo, fuerte. Rafa estaba en la cocina, preparando un café que nadie iba a beber. Se movía con esa calma nerviosa de quien quiere disimular lo evidente. Yo me acerqué a él, apoyándome en el marco de la puerta. Faltan un par de horas, dije. Lo sé. Entonces, ¿todo esto se va a acabar cuando ella vuelva? Me miró largo, sin contestar. En sus ojos no había una respuesta clara, solo una mezcla de deseo y miedo. Dio un paso hacia mí, luego retrocedió. El silencio pesaba más que cualquier palabra. Subí a mi cuarto y me tumbé en la cama. Puse música baja en el móvil, un bolero lento. El ventilador del techo giraba, removiendo el aire caliente. Cerré los ojos y pensé que tal vez lo mejor era dejar que la noche pasara sin más. Pero la puerta se abrió. Rafa entró sin llamar. Se quedó en el umbral, dudando. No quiero huir más, dijo. Entonces no huyas, susurré, sin abrir los ojos. Se acercó y se sentó en el borde de la cama. Su mano rozó mi muslo,
apenas un segundo, como si preguntara permiso. Yo no me aparté. Todo el cuarto se llenó de ese gesto mínimo, como si hubiera estallado un trueno en mitad del silencio. Nuestras respiraciones se mezclaron. Podía escuchar su corazón, podía sentir que el mío corría igual. Nos quedamos así, tan cerca y tan lejos, hasta que un ruido nos devolvió a la realidad, el timbre del teléfono. Bajamos juntos a la cocina. Era mamá. Contesté yo, intentando que la voz no temblara. Dijo que su tren se había retrasado, que llegaría en 1 hora. Miré a Rafa, y su rostro perdió color. Colgamos sin añadir nada. Todo era prisa ahora, recogimos la mesa, guardamos cualquier detalle que pudiera delatarnos. Aún así, en el aire quedaba un olor, un rastro, algo que no se podía esconder. Cuando mamá entró por la puerta, el ambiente se volvió denso. Dejó la maleta, nos miró a los dos, y su rostro cambió apenas un segundo. No gritó, no preguntó, pero yo lo supe, lo había notado. Las mujeres siempre lo notan. ¿Cómo habéis estado?, preguntó con calma fingida. Bien, respondimos los dos al unísono. Esa sincronía nos delató más que cualquier gesto. Durante la cena, mamá habló de Sevilla, de mi tía, de un vestido nuevo que había comprado. Sonreía, pero en sus ojos había una inquietud callada. Yo no podía dejar de pensar que cada palabra era un disfraz. Rafa se mantuvo en silencio, bebiendo agua como si fuera vino. Yo jugueteaba con el borde de mi servilleta, evitando mirarlo. Esa noche, me quedé mucho rato frente al espejo del baño. Llevaba un camisón fino y las medias oscuras que guardaba en un cajón secreto. Me miraba y no reconocía a la niña que había sido. Era otra cosa, más peligrosa. En el reflejo, apareció Rafa detrás. No dijo nada. Yo tampoco. Nos miramos en el espejo, como si fuera el único lugar donde podíamos existir juntos. No podemos seguir, dijo él al fin. Ya lo hicimos, respondí. Y no solo tú, también yo. En ese momento la puerta se abrió. Mamá estaba ahí. Nos miró con un rostro sin lágrimas, sin gritos, como un papel quemado en los bordes. Así que es esto, murmuró. El silencio que siguió fue peor que un golpe. Rafa bajó la cabeza, yo me quedé congelada. Mamá levantó la mano y le señaló la puerta. Sal. Ahora. Él obedeció sin decir una palabra. Se quedó solo el eco de sus pasos alejándose. Mamá me miró largo, como si buscara algo de la niña que ya no estaba. Podrías habérmelo dicho, susurró. Yo no supe responder. Me fui a la cama con un peso insoportable en el pecho. El sonido del mar entraba por la ventana, pero no me consolaba. Sabía que nada sería igual después de esa noche. El tren que había traído a mamá también había traído el final de algo que apenas había comenzado. Después de aquella noche todo se volvió extraño. Mamá no gritó, no me castigó, no dijo palabras que yo pudiera guardar. Simplemente se encerró en sí misma, y el silencio se instaló como un huésped que no paga alquiler. En la cocina ya no sonaba la radio por las mañanas, ni había olor a pimientos asados. La casa estaba llena de ruido invisible, como si cada pared nos reprochara lo ocurrido. Rafa desapareció sin despedidas. Una mañana ya no estaba, su taza vacía en la mesa, la colilla apagada en el cenicero del balcón, una camiseta vieja colgada en la azotea. Nada más. Mamá no preguntó por él, no volvió a pronunciar su nombre. Lo borró de su vida como quien arranca una página del calendario. Yo, en cambio, lo veía en todas partes, en la sombra de las persianas, en el eco de los pasos que creía escuchar por la noche, en la piel cuando recordaba roces que nunca fueron completos. Los días pasaban pesados. Yo cumplía con las rutinas, regaba las plantas, ayudaba en la compra, salía al mercado con la bolsa de tela.
pero dentro de mí algo había cambiado para siempre. Me miraba al espejo y ya no veía a la niña que fui. Veía otra cosa, más firme, más peligrosa. Una noche mamá, mientras doblaba sábanas recién lavadas, me dijo: «Has cambiado, Teresa. No eres la misma». «Crecí, mamá», contesté. Ella me sostuvo la mirada. No me abrazó ni me reprochó. Solo me miró como quien ve marchar algo que no volverá. Supe entonces que mi sitio ya no estaba en esa casa. Una mañana metí mis cosas en la maleta pequeña que me había regalado la abuela, un par de vestidos, mis cuadernos, la pulsera de conchas, unas medias blancas que guardaba como un secreto personal. Le dejé a mamá una nota sobre la mesa: «Necesito encontrar mi lugar. No me busques». Después tomé un autobús hasta Sevilla y de allí un tren a Madrid. El viaje fue largo y caluroso. Miraba por la ventana los campos de girasoles, las estaciones vacías, los pueblos que pasaban como un soplo. Sentía que dejaba atrás no solo una ciudad, sino una parte de mí. El traqueteo del tren me arrullaba, pero no podía dormir. En mi cabeza repetía una y otra vez lo mismo: ¿había hecho bien en irme? En Madrid alquilé un cuarto en una pensión de lavapiés. Era pequeño, con paredes desconchadas y un balcón estrecho donde apenas cabía una silla. Pero desde allí veía las luces de la ciudad y sentía que empezaba de nuevo. Conseguí trabajo en una cafetería de barrio, sirviendo cafés y tostadas por las mañanas. Los clientes me contaban historias triviales: un hombre que siempre hablaba de toros, una mujer que venía con sus nietos, un estudiante que leía poesía en voz baja. Yo los escuchaba y en silencio intentaba inventar mi propia rutina. Por las noches escribía en mi cuaderno. No eran diarios, eran fragmentos, una palabra, una imagen, un recuerdo. A veces me ponía las medias blancas y me miraba al espejo, no para buscar coquetería sino para recordarme que aún podía sentirme dueña de algo. Era un gesto íntimo, inocente y mío. Pasaron 3 meses. Ya no esperaba noticias de Rafa, ni siquiera pensaba en él cada día. Hasta que llegó la carta. El sobre no tenía remitente ni dirección, pero reconocí la letra de inmediato, apretada, un poco torcida. Dentro había una fotografía. Era yo, en la cocina de Cádiz, con una camiseta de lino clara y el pelo suelto, sonriendo sin darme cuenta. La foto tenía algo de prohibido, como si capturara un instante secreto. En el reverso, una sola frase: «Si volvieras a mirarme así, quemaría todo de nuevo». Me quedé helada. No sabía dónde estaba Rafa, ni cómo había conseguido esa foto. La sostuve largo rato entre las manos. El corazón me latía como aquel primer día en que lo vi lavar el coche. No era miedo lo que sentía, sino un cosquilleo extraño, mezcla de peligro y deseo de comprender. Salí al balcón. El cielo de Madrid se encendía de naranja y morado con el atardecer. El viento cálido agitaba las cortinas del cuarto. Apreté la carta contra mi pecho. Sabía que la historia no había terminado. No era un final, era apenas una pausa. ¿Me atrevería a contestar? ¿O dejaría que todo se perdiera para siempre? El papel temblaba entre mis dedos, y en lo más profundo de mí una voz murmuraba que lo peor, o lo mejor, aún estaba por venir.